y hoy aprenderemos esta secuencia. Ei, zum, 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 capoeira mata zum, 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 zum. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su canal Explaining Capoeira, y en esta ocasión presentamos este video como un pequeño homenaje a uno de los capoeiristas más influyentes de la actualidad, y me refiero a contramestre Arthur Fiu, que sin lugar a dudas es una gran referencia en la capoeira actual. Y en este video aprenderás a realizar una de sus secuencias, y aunque esta sea una secuencia que utilizan muchísimas personas, es muy característico dentro de su juego. Y hoy lo aprenderemos paso a paso, así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Ok, para aprender esa secuencia tendremos que dividirlo en dos partes. En la primera vamos a aprender el movimiento principal, que es un Aujiko Luna transado, y una vez entendiendo este movimiento lo realizaremos con la secuencia. Para el Aujiko Luna transado iniciaremos con una pierna al frente y una pierna hacia atrás. Si atrás tengo la pierna derecha, vamos a usar el brazo derecho. Ahora voy a proyectar el brazo hacia el piso al mismo tiempo que la pierna de atrás se levanta. Una vez que tenemos esto, vamos a realizar un pequeño salto con la pierna de apoyo. Observa, bajo brazo, levanto pierna y en este momento salto. Realizaremos este ejercicio varias veces para acostumbrarnos al movimiento. Segundo paso, vamos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora vamos a usar el segundo brazo también. Con el primer brazo proyecto hacia el piso y al momento de que realizo el salto, el brazo que me queda libre lo voy a pasar por el frente para intentar pararme de manos. Observa. Estos primeros dos ejercicios son los más importantes para ir acostumbrando nuestro cuerpo a este movimiento. Sé que aún no se parece mucho al movimiento final, pero si lo practicas bastantes veces te va a ayudar mucho en el proceso. Así es que a entrenar. Una vez que tenemos la proyección del movimiento, vamos a centrarnos en la trayectoria y aquí lo vamos a hacer en dos niveles. Para las personas que van iniciando, vamos a proyectar las piernas por el frente y para las personas que llevan más tiempo, vamos a proyectar las piernas por arriba. Primero para los principiantes. Bajamos el brazo, levantamos la pierna y al momento de que proyectamos el brazo por el frente, la pierna de apoyo va a desplazarse hacia esa dirección. Observa, apoyo y proyecto. Esto es algo muy parecido a una U. Una vez más, brazo al piso, levanto pierna y al momento de que proyecto el brazo, la pierna de apoyo pasa por el frente. Ahora, si tú eres más avanzado, vamos a realizar la misma trayectoria, solo que en lugar de pasar las piernas por el frente, las llevaremos cada vez más arriba. Bajo el brazo y en ese momento piernas hacia arriba, de esta forma. Si ya fuimos capaces de proyectar el movimiento como una U, ahora vamos a concentrarnos más en la forma y para eso vamos a usar el segundo brazo. Entonces, primer brazo hacia el piso, levanto la pierna y al momento de que realizo el salto, ya no voy a proyectar por el frente, sino que voy a empezar a proyectar el brazo cada vez más hacia atrás. Observa, primero hacia adelante, después proyectando el brazo un poco hacia atrás y ahora abriendo aún más el pecho. Sé que tal vez en este momento pueda parecer un poco complicado, pero créeme que teniendo la base solo depende de las progresiones, de las repeticiones que hagas y del tiempo que le dediques. Así es que no tienes excusa para no aprender este movimiento. Ahora, si ya lo aprendimos, ¿qué te parece si vamos con la secuencia? Iniciaremos esta postura y simplemente vamos a proyectar un brazo hacia atrás mientras la pierna va hacia el frente y a partir de esta postura vamos a llevar esta pierna hacia atrás. De esta forma. Ahora, una vez que llegamos aquí, la pierna que nos queda al frente se va a levantar y en ese momento vamos a apoyar el brazo derecho hacia el piso. Observa, levanto la pierna, bajo brazo. Y si te fijas ya estamos en la postura inicial de este movimiento. A partir de aquí simplemente vamos a saltar y abrimos el brazo. Buenas tardes. Esto siempre pasa cuando voy a grabar. Ahora un poco más fluido. Rasteira, paso hacia atrás, cambio de brazo. Ahora
Ahora para nuestra segunda secuencia solamente vamos a agregar una patada conocida como Meia Lua Ji con paso. Así es que iniciaremos desde la base de la jinga, separamos las piernas, cruzamos por el frente, apoyamos los brazos al piso, proyectamos la patada de forma circular hasta llegar lateral. Una vez que llega de forma lateral, giraremos nuestro torso para realizar una postura llamada negativa. A partir de aquí es la misma base de la secuencia anterior. La pierna que tengo flexionada da un paso hacia atrás y cambiamos los brazos. Y a partir de aquí, nuevamente, el pie que tengo al frente se levanta mientras bajo el brazo y realizamos el movimiento de Auji Coluna. Ahora un poco más fluido. Meia Lua Ji con paso, caigo de manera lateral, giro negativa, paso hacia atrás y aquí agregamos el movimiento. Y listo, con esto hemos desbloqueado unas secuencias nuevas. Ahora, ¿qué te parece si me dejas aquí abajo en los comentarios sobre qué otro capoeirista te gustaría que enseñe sus movimientos? Espero yo que estos consejos te sean de ayuda. Ahora solamente recuerda practicar muchísimas veces y siempre realizarlo de forma progresiva. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en unos días. ¡Ashe!